4.1. El efecto sustitución y el efecto ingreso. Hoy vamos a trabajar con la ecuación de Slutsky. Vamos a dividir un efecto que normalmente sucede entre cuando se incrementa el precio de un bien, la cantidad demandada disminuye. Esa es la ley de la demanda. De hecho, es la proposición más importante de la teoría del consumidor. Y es que al incrementarse el precio de un bien, cae la cantidad de dicho bien. Hasta aquí, antes de los 3 puntos, es la famosa ley de la demanda, es prácticamente la base de la teoría del consumidor. Sin embargo, no siempre sucede eso y por eso se tiene que agregar esta parte, siempre y cuando se mantenga constante el poder de compra. Si no se mantiene constante el poder de compra, es posible encontrar, al menos en teoría, un ejemplo de lo contrario, es decir, un ejemplo de que cuando se incremente el precio de un bien, se incremente la cantidad demandada de ese bien. Primero, la proposición surgió en la academia por muchos años, hasta que llegó Giffen y puso en tela de juicio la proposición más importante de la teoría del consumidor, demostrando teóricamente que era posible encontrar una excepción a la ley de la demanda. Pero Slutsky encontró una muy buena respuesta al reto de Giffen para demostrar que la ley de la demanda se seguía manteniendo, seguía siendo válida. Únicamente había que agregar manteniendo constante el poder de compra. ¿Por qué? Porque Giffen y Slutsky se dieron cuenta que cuando se incrementa el precio de un bien, se disminuye el poder de compra, se disminuye nuestra capacidad de comprar cosas y eso nos hace sentir más pobres. Y esa sensación de pobreza puede tener efectos importantes en las decisiones de consumo. Muy bien, para demostrarlo, Slutsky utiliza una propuesta que se basa en lógica. ¿Por qué? Porque en la realidad no observamos cambios en precios con poder de compra fijo. Es decir, no se incrementa el precio de un bien, pero nuestro poder de compra se mantiene fijo, siempre disminuye. Tenemos que hacer un ejercicio de abstracción que nos permita entender este proceso y poder entender cómo es que teóricamente existe la posibilidad de contradecir la ley de la demanda y cómo teóricamente esa no es una contradicción, simplemente hay que agregar manteniendo constante el poder de compra. Voy a poner un reloj porque técnicamente tenemos que tener 12 minutos de video. Ya llevo uno. Aquí voy a poner mi reloj. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a comenzar dividiendo nuestra caída. Aquí está mi regla. Nuestro incremento en el precio de un bien y su consecuente caída en la cantidad demandada de ese bien. Tenemos una situación inicial. Tenemos el precio de un bien y una cantidad y una curva de indiferencia que nos da una utilidad dada y una cantidad dada de x1. Le voy a llamar x1, 0, es la utilidad inicial, u0 y x1, 0. También hay un x2 de este lado y no es que no exista, simplemente no lo voy a poner para no llenarnos de líneas en nuestro gráfico, pero también hay una cantidad demandada de x2 dada. Entonces, y aquí vamos a tomar de cuenta que este es P1, 0 entre P2, 0. Esa es nuestra situación inicial, pero hay un incremento en el precio del bien 1. Y como nosotros ya sabemos, ese incremento en el precio desplaza nuestra restricción presupuestal. Y eso nos lleva a una nueva curva de indiferencia y a una nueva canasta óptima.
A esta nueva curva de indiferencia le llamaré U'. Y mi nueva canasta óptima le llamaré X1'. Y como podemos ver, ante un incremento y este precio, le llamaré P1' y P1 y P2, 0. Porque P2 no cambió, lo único que cambió fue P1. Lo que nosotros podemos ver es que hay una caída en la cantidad demandada. Esta caída es lo que conocemos como efecto total. Hasta aquí nuestro ejercicio pues está completo, es un repaso de lo que ya hemos visto antes. Pero ahora vamos a hacer el ejercicio de abstracción. Primero que nada, vamos a buscar un efecto sustitución. ¿Qué significa el efecto sustitución? Cuando P1 cambia, la relación de precios, P1 entre P2, también cambia. ¿Y qué pasa cuando cambia P1 entre P2? Pues nuestra restricción presupuestal cambia. Por otro lado, tenemos un efecto ingreso. Cuando P1 cambia, disminuye el poder de compra. Bueno, disminuye no, perdón. Cambia el poder de compra. Normalmente vemos un incremento en el precio del bien y un cambio en la relación de precios, un incremento en el precio del bien y una disminución en el poder de compra, pero es verdad, el efecto sustitución y el efecto ingreso no solamente funcionan cuando tenemos un incremento en el precio de P1, funcionan también cuando tenemos una disminución en el precio de P1. Todo sucede al revés, entonces eso hay que tenerlo en mente. Porque en los exámenes podríamos preguntar, ¿qué pasa? Explica el efecto ingreso y el efecto sustitución ante una reducción en el precio del bien 1. ¿Qué pasa? Pues simplemente hay que reconstruir todo en el sentido contrario. Entonces, por eso, si estoy poniendo cambia, pues aquí también cambia el poder de compra. Si aumenta el precio del bien 1, yo me siento más pobre. Aquí lo podemos ver. No nada más cambió la relación de precios o la pendiente de la línea azul pasó de esta a esta. O sea, se incrementó la pendiente de la línea azul, sino que también la cantidad de canastas asequibles pasó de ser toda esta área, incluyendo este triángulo, a ser únicamente esta área. Eso aquí en China es una reducción en el poder de compra, es decir, es una reducción en la cantidad de canastas que yo puedo comprar. El efecto sustitución me hará tomar ciertas decisiones, el efecto ingreso me hará tomar otras decisiones. ¿Qué decisiones son estas? Empecemos por el efecto sustitución en nuestro ejercicio de abstracción. Imaginen un mundo en donde se incrementa el precio del bien P1, pero no cambia nuestro poder de compra. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, Giffen se le ocurrió una idea. Slutsky. La idea de Slutsky es, sin cambiar la relación de precios, voy a hacer algo así. Trato de ser paralela con esta línea azul. Y la idea es que esta área de canastas de consumo que estoy perdiendo es compensada con esta área de canastas de consumo que estoy ganando, de tal manera que sigue siendo posible para mí comprar el mismo número de canastas, nada más que ahora voy a poder comprar estas y ya no voy a poder comprar estas. Entonces, bueno,
Técnicamente lo que hace Slutsky es decir, se incrementa el precio del bien 1, cambia la relación de precios, no puedo comprar la canasta original, pero Slutsky compensa al consumidor para que pueda comprar la canasta original, desplazando la restricción presupuestal de la línea azul a la línea negra. Esta nueva restricción presupuestal va a tener la misma pendiente P1' entre P2,0, pero con la diferencia de que ahora sí voy a poder comprar la canasta original. Aquí estamos, espero que se haya podido ver todo. Entonces, dada esa compensación exógena o ese ejercicio de abstracción en donde le damos al consumidor una cantidad de dinero, porque ojo, aquí esta era la canasta original, este es M entre P2,0. Cuando cambian los precios, como P2 no cambia, este sigue siendo mi cantidad M. Pero si yo quiero que el consumidor pueda alcanzar esta restricción presupuestal, yo tengo que darle una compensación. Entonces este va a ser M más cierta compensación entre P2,0. Y es aquí M más cierta compensación entre P2,0. Y esta compensación es aquella cantidad adicional de ingreso que me permite comprar la canasta original, pero a los nuevos precios. Pregunta: ¿es este punto el óptimo? Podemos ver que no, porque la nueva restricción presupuestal negra corta la curva de indiferencia U0 en este punto y en este otro punto. Quiere decir que no es el óptimo porque o podemos alcanzar U0 con un presupuesto más pequeño, aquí, o visto de otra manera, con este presupuesto podemos alcanzar una curva de indiferencia mayor. Entonces, dado que la curva de indiferencia es cortada por la restricción presupuestal, no es tangente, sabemos que hay un punto en medio que sí es tangente y que me dará un nivel de utilidad mayor. Le llamaremos US y esta cantidad será el nuevo óptimo. Aquí le llamaré X1S. Cuando se incrementa el precio de un bien, pero no se pierde el poder de compra, el consumidor va a dejar de consumir X10, pero pasará a consumir X1S. A este movimiento de X10 aquí a X1S, o de aquí a aquí, pero yo lo prefiero ver aquí abajo en la línea de X1, se le llama efecto sustitución. Y aquí podemos llamar el efecto sustitución, P1 cambia y pasamos de X10 a X1S. El efecto ingreso se da, es el final, es el resto. Nosotros, una vez que le dejamos que estamos en este punto óptimo, terminamos nuestro ejercicio de abstracción y decimos, bueno, la verdad es que nunca nadie nos va a compensar por nada. Entonces quitemos esa compensación, esta C que está aquí, que no tiene sentido, que es solamente una compensación teórica, y vayamos a nuestro punto final, a donde estaríamos sin la compensación. Cuando nosotros quitamos la compensación, pero no movemos la relación de precios, sigue la misma relación de precios, entonces sigue la relación de precios prima. Entonces pasamos nuestro consumo de este punto X1S a X1'. Y a este movimiento de X1S a X1' le llamaré efecto ingreso. Aquí le llamaré de X1S
a x1'. Entonces podemos dividir nuestro efecto sustitución y nuestro efecto ingreso. Y el resto, pues sabemos nosotros, este es el efecto total, es el efecto que en verdad observamos.